En una casa humilde de Cuba, mucho antes de que existieran los aplausos, los escenarios y los himnos generacionales, hubo silencios. Silencios entre un padre que amaba los libros y una madre que cantaba mientras hacía las tareas del hogar. Silencios que un niño observaba sin entender, pero que más tarde aprendería a convertir en canciones. Hoy, muchos se preguntan por la obra, por la ideología, por la figura pública, pero pocos se detienen a mirar atrás, hacia el origen. ¿Qué ocurrió realmente con los padres de Silvio Rodríguez? ¿Qué heridas familiares marcaron su infancia y moldearon su manera de ver el mundo? Esta no es una historia de fama ni de gloria, es una historia de ausencias, de separaciones, de vínculos frágiles que dejaron huellas profundas. Porque antes del mito, antes del trovador, existió un hijo que aprendió demasiado pronto que el amor también puede doler. ¿Estamos preparados para escuchar esa verdad? Silvio Rodríguez nació en 1946, en San Antonio de los Baños, un pueblo cubano donde la vida transcurría lentamente, lejos de los grandes escenarios y de cualquier idea de fama. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni de privilegios. Fue una niñez marcada por calles polvorientas, tardes largas y una casa donde las palabras y la música convivían de manera silenciosa, casi intuitiva. Nadie podía imaginar que aquel niño callado terminaría convirtiéndose en una de las voces más influyentes de la música latinoamericana. Desde muy temprano, Silvio mostró una sensibilidad distinta. No era el niño que buscaba llamar la atención, sino el que observaba. Mientras otros jugaban, él escuchaba. Escuchaba las conversaciones de los adultos, los desacuerdos no resueltos, las canciones que su madre tarareaba sin darse cuenta, los silencios densos que aparecían cuando algo no iba bien. Ese hábito de escuchar, de absorber el mundo sin intervenir, se transformaría más tarde en la base de su forma de escribir. Letras cargadas de metáforas, de preguntas, de verdades que no siempre se dicen de frente. La Cuba en la que creció Silvio estaba cambiando. El país vivía tensiones sociales, transformaciones políticas profundas y una sensación colectiva de incertidumbre y esperanza mezcladas. En ese contexto, su juventud estuvo atravesada por el descubrimiento del arte como refugio y como herramienta. La guitarra apareció casi como una extensión natural de su cuerpo, no para exhibirse, sino para ordenar emociones. Cada acorde parecía responder a algo que llevaba guardado desde hacía años. Con el tiempo, Silvio se integró a espacios culturales donde comenzó a forjar su identidad artística. La nueva trova no fue solo un movimiento musical, fue una forma de pensar, de cuestionar, de narrar la realidad desde lo íntimo y lo colectivo al mismo tiempo. Sus canciones hablaban de amor, de ideales, de contradicciones humanas, pero siempre desde un lugar profundamente personal. Esa mezcla de compromiso social y vulnerabilidad emocional lo diferenció del resto. Sin embargo, detrás del reconocimiento, de los conciertos multitudinarios y de las letras que se volvieron himnos, había una historia menos visible. Una historia que no aparecía en entrevistas ni en escenarios. Silvio no cantaba solo desde la ideología o la poesía, cantaba desde la memoria, desde una infancia donde las figuras parentales no siempre estuvieron unidas, donde las certezas se rompieron temprano y donde crecer significó adaptarse al cambio constante. A medida que su nombre se hacía conocido, su mundo interior seguía habitado por preguntas sin resolver. ¿Qué parte de su carácter nació del amor recibido y cuál de las ausencias? ¿Cuánto de su manera de mirar la vida se formó en aquellos años en que la familia se fracturó y volvió a unirse? Para entender al artista, es inevitable mirar a los padres, porque antes de convertirse en símbolo, Silvio Rodríguez fue un hijo, y en esa relación familiar se esconde una de las claves más profundas de su historia. Antes de que Silvio Rodríguez aprendiera a nombrar el mundo con metáforas, lo aprendió observando a sus padres. Su padre, Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega, era un hombre sencillo, de origen campesino, con una relación casi íntima con las palabras. No había pasado por grandes academias ni círculos intelectuales, pero leía con avidez.
Escribía versos en cuadernos gastados y creía profundamente que el conocimiento era una forma de dignidad. En casa, su figura imponía respeto, no por dureza, sino por silencio. Un silencio que enseñaba más que cualquier discurso. Víctor no hablaba mucho con su hijo, pero lo observaba. Cuando Silvio era niño, lo veía inclinarse sobre los libros, anotar ideas, subrayar frases que parecían importantes solo para él. Años después, Silvio recordaría que fue su padre quien le enseñó, sin decirlo, que las palabras podían ser un refugio y también una forma de resistencia. Esa herencia invisible marcaría para siempre su relación con la poesía y el pensamiento crítico. Su madre, Argelia Domínguez León, era distinta. Donde el padre era introspección, ella era melodía. Cantaba mientras trabajaba, tarareaba boleros antiguos, llenaba la casa de una música cotidiana que no buscaba escenario, solo compañía. Para Silvio, la voz de su madre fue el primer contacto con la emoción cantada. No era una cantante profesional, pero su manera de cantar estaba cargada de sentimiento, de una nostalgia suave que el niño absorbía sin darse cuenta. La relación entre Víctor y Argelia no fue sencilla. Hubo etapas de cercanía y otras de distancia, momentos de unión y periodos de ruptura. Durante un tiempo, tras la separación de sus padres, vivió con su madre y su hermana en el campo, lejos de la figura paterna. Ese alejamiento dejó una marca profunda, la sensación de pérdida antes de la pérdida real. Cuando la familia volvió a reunirse, nada era exactamente igual. El niño que regresó ya había cambiado. Había aprendido a adaptarse, a callar, a mirar desde afuera incluso aquello que amaba. En ese hogar recompuesto, Silvio empezó a construir su mundo interior, uno donde el padre y la madre existían como dos fuerzas distintas, a veces opuestas, pero ambas esenciales. Esa dualidad, razón y emoción, palabra y música, sería más tarde el corazón de su obra. Sin saberlo, sus padres estaban sembrando algo que crecería con el tiempo, pero toda siembra tiene un costo, y en esa familia el precio fue una herida que nunca terminó de cerrarse, una grieta silenciosa que anunciaba que la tragedia no siempre llega de golpe, a veces comienza mucho antes, en la forma en que una familia se rompe y se vuelve a unir. La muerte no llegó de manera repentina ni envuelta en titulares escandalosos. En el caso de los padres de Silvio Rodríguez, la tragedia se manifestó de una forma más silenciosa, más difícil de señalar con una sola fecha o un solo suceso. Fue una despedida que se construyó con el tiempo, marcada por el desgaste, la enfermedad y el peso de una vida vivida sin concesiones. Para Silvio, el dolor no fue solo perder a un padre o a una madre, sino presenciar cómo esas figuras fundamentales se iban apagando lentamente. En el caso de su padre, Víctor Dagoberto Rodríguez Ortega, los años no fueron indulgentes. El trabajo duro, la vida austera y una salud frágil fueron cobrando factura. No hubo un accidente dramático ni una escena que pudiera ser narrada como un instante exacto de ruptura. Hubo, en cambio, una decadencia progresiva, un cuerpo que ya no respondía igual, una voz que se volvía más escasa y un silencio que, paradójicamente, se hacía cada vez más pesado. Silvio observó ese proceso desde una distancia forzada, atrapado entre la vida adulta que comenzaba a construir y la necesidad de seguir siendo hijo. La muerte de su padre significó el fin de una presencia que nunca había sido invasiva, pero sí profundamente formativa. Cuando ocurrió, Silvio ya era consciente de que muchas conversaciones no se darían jamás, que los libros subrayados, los cuadernos con versos incompletos y las miradas silenciosas se convertirían en reliquias. La pérdida no fue explosiva, fue densa, acumulativa, como una tristeza que se instala sin pedir permiso. La partida de su madre, Argelia Domínguez León, tuvo un matiz distinto, pero no menos doloroso. Ella, que había llenado la casa de música y pequeños gestos cotidianos, fue apagándose de una manera que Silvio describiría más tarde como profundamente injusta.
La enfermedad transformó su energía en fragilidad, y su voz, aquella que había acompañado la infancia del trovador, se fue debilitando hasta desaparecer. Para Silvio, ese silencio fue quizás el más difícil de aceptar. No hubo cámaras, no hubo discursos públicos, no hubo homenajes oficiales en el momento exacto de la pérdida. Todo ocurrió en la intimidad, lejos del personaje público en el que Silvio ya comenzaba a convertirse. Esa contradicción, ser una figura conocida mientras se vive un duelo privado, profundizó el impacto emocional. La muerte de sus padres no solo cerró una etapa familiar, reabrió viejas heridas de la infancia, aquellas que habían nacido con las separaciones, los regresos y las palabras no dichas. A partir de ese momento, la ausencia se volvió definitiva. Ya no existía la posibilidad de reconciliar el pasado, de reconstruir lo que quedó incompleto. La muerte selló la grieta, y en ese cierre irreversible, Silvio Rodríguez encontró una verdad incómoda. Algunas pérdidas no se superan, solo se aprenden a cargar. Esa carga, invisible para muchos, se convertiría en una de las fuerzas más profundas detrás de su obra. El adiós no ocurrió bajo reflectores ni frente a multitudes. El funeral de los padres de Silvio Rodríguez fue un acto íntimo, casi invisible para el mundo exterior, como si la familia hubiera decidido proteger ese último momento del ruido que ya empezaba a rodear su nombre. El ambiente era sobrio, contenido, cargado de un silencio espeso que no necesitaba palabras para hacerse sentir. No había discursos preparados ni gestos solemnes para la prensa. Solo estaban los más cercanos, aquellos que realmente conocían a las personas detrás de los nombres. El espacio olía a flores frescas y a cera encendida. Cada paso resonaba más de lo habitual, como si el lugar mismo pidiera respeto. Silvio permanecía quieto, con la mirada baja, intentando asimilar una realidad que todavía no terminaba de aceptar. En su rostro no había llanto desbordado, sino una expresión contenida, una mezcla de incredulidad y agotamiento emocional. Era el gesto de alguien que ha aprendido a guardar el dolor hacia adentro. En el caso de su padre, el ataúd parecía demasiado pequeño para todo lo que había representado en silencio. No hubo grandes palabras para despedirlo, solo miradas largas, manos apoyadas brevemente sobre la madera, pensamientos que nadie se atrevía a pronunciar. Silvio recordó los libros, los versos incompletos, la forma en que su padre observaba sin intervenir. En ese instante comprendió que ese silencio, que tanto había marcado su infancia, lo acompañaría para siempre. La despedida de su madre fue distinta, pero igual de devastadora. La ausencia de su voz se sentía más fuerte que cualquier lamento. Aquella mujer que había llenado la casa de canciones ahora era recordada en un mutismo absoluto. Silvio cerró los ojos por un momento, como si esperara escucharla cantar una vez más. No ocurrió, y en esa falta de sonido entendió que algunas presencias se vuelven eternas precisamente cuando desaparecen. Nadie le pidió que hablara, nadie esperaba una canción ni una frase poética. Silvio solo inclinó la cabeza. Ese gesto sencillo fue su despedida. No necesitaba más. En ese instante toda ideología, toda obra artística, toda figura pública se desvaneció. Quedó únicamente el hijo, enfrentado a la pérdida definitiva de quienes le habían dado la vida, y sin saberlo, también le habían dado el lenguaje con el que aprendería a nombrar el mundo. Cuando el funeral terminó y el lugar comenzó a vaciarse, Silvio se quedó unos segundos más. Sabía que al cruzar esa puerta nada volvería a ser igual. La infancia quedaba definitivamente atrás, y con ella, la última oportunidad de decir aquello que nunca se dijo. Después del funeral, no hubo un regreso inmediato a la normalidad. Para Silvio, el tiempo comenzó a avanzar de otra manera, más lento, más pesado. La muerte de sus padres no provocó un quiebre visible ante el público, pero sí un reordenamiento profundo en su interior. Durante un largo periodo, el silencio volvió a ocupar un lugar central en su vida, como en la infancia. No era un silencio vacío,
sino uno cargado de recuerdos, de frases no dichas y de emociones que buscaban una salida. En lugar de huir del dolor, Silvio lo incorporó a su proceso creativo. Cada canción empezó a funcionar como un diálogo tardío con sus padres. No hablaba de ellos de forma directa, pero estaban presentes en cada metáfora, en cada pregunta abierta, en cada verso que parecía buscar sentido en medio de la incertidumbre. El padre reaparecía en la obsesión por la palabra justa, por la idea bien construida. La madre en la musicalidad íntima, en la forma en que la melodía sostenía la emoción sin necesidad de exagerarla. Hubo momentos de repliegue, etapas en las que evitó entrevistas, en las que se mostró más reservado que de costumbre. No era rechazo al mundo, sino una necesidad de proteger ese duelo que aún no terminaba de procesarse. La fama, lejos de aliviar la pérdida, a veces la hacía más evidente. Mientras miles coreaban sus canciones, él sabía que las dos personas que habían estado en el origen de todo ya no podían escucharlo. Con el paso de los años, el impacto se transformó. El dolor no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió memoria activa. Silvio comenzó a hablar del tiempo, de la ausencia, de la fragilidad humana con una profundidad distinta. Sus canciones adquirieron un tono más reflexivo, menos urgente, como si cada una fuera escrita desde la conciencia de que nada es permanente. La muerte de sus padres no lo quebró públicamente, pero redefinió su manera de estar en el mundo. En lugar de cerrar esa herida, Silvio aprendió a convivir con ella, a cargarla sin ocultarla del todo, y en ese proceso convirtió una pérdida íntima en una fuerza creativa que conectó con millones de personas. Porque, aunque pocos conocieran los detalles de su historia familiar, muchos reconocían en sus canciones el eco de un dolor universal, el de crecer cuando ya no están quienes nos enseñaron a ser. La historia de Silvio Rodríguez no puede entenderse solo a través de sus canciones más conocidas ni de su figura pública. Detrás del trovador admirado, del intelectual respetado y del artista comprometido, existe un hilo invisible que conduce siempre al mismo lugar: la familia. La pérdida de sus padres no fue un episodio aislado, sino el cierre definitivo de una infancia marcada por silencios, separaciones y afectos profundos. Fue ahí donde aprendió que el amor no siempre se expresa con palabras, y que muchas veces se recuerda más por lo que falta que por lo que estuvo. Cada escenario que pisó después de esa pérdida fue también un espacio de memoria. Cada verso, una forma de volver atrás sin quedarse atrapado. Silvio no escribió para sanar del todo, sino para convivir con aquello que nunca se supera por completo. Sus padres ya no estaban, pero seguían presentes en su manera de pensar, de cantar, de mirar el mundo con una mezcla de ternura y escepticismo. Tal vez por eso sus canciones siguen resonando con tanta fuerza, porque no hablan solo de ideologías o de épocas, sino de algo más universal: el vacío que dejan quienes nos formaron. Al final, la fama no protege del dolor, ni el talento evita la pérdida. ¿Cuántas historias como esta se esconden detrás de los ídolos que admiramos? Si esta historia te hizo reflexionar, cuéntanos qué opinas y comparte este video. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir descubriendo las verdades humanas que se esconden detrás de la fama.